Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien y por sobre todas las cosas que estén en sus casas, no estén aglomerándose, que estén aprendiendo desde estas nuevas plataformas digitales, este nuevo formato virtual de enseñanza. Y también recordarles de que para que este aprendizaje sea significativo a través de la virtualidad, vamos a decirlo así, tanto el docente como el alumno tiene que poner de su parte para poder llevar a cabo esta enseñanza. Así que también les pido a ustedes que pongan su granito de arena para poder realizar correctamente la clase. También les quiero recordar de que antes de cualquier tipo de situación debemos de siempre desinfectar las áreas o las zonas de lo que estamos utilizando, ya sea la pantalla del celular, ya sea el teclado de la computadora o el mouse o cualquier elemento que utilicemos y lavarnos correctamente las manos con agua y jabón, con alcohol en gel, con lavandina también diluida, para poder así evitar el contagio del COVID-19. Para iniciar con nuestra clase de historia del día de la fecha, vamos a recordar de que nuestro tema es la Revolución Industrial, parte 1. ¿Por qué parte 1? Porque la Revolución Industrial es un tema bastante largo, entonces yo lo he dividido en dos partes, iniciando hoy con la primera Revolución Industrial. Y la clase que viene estaremos viendo la segunda y tercera revolución. La capacidad nos dice que debemos de deducir los principales aportes del proceso histórico de conformación de la sociedad occidental. Y debemos de, entre los indicadores, conceptualizar la revolución industrial, distinguir las etapas de la revolución industrial y describir las consecuencias de la revolución industrial. Iniciemos nuestro tema con el concepto y el origen. Revolución, vamos a empezar sabiendo que revolución es un cambio social fundamental en la estructura de poder o de la organización que toma lugar en un periodo relativamente corto o largo, dependiendo de la estructura de la misma. Es decir, que esa revolución es un cambio social. A veces es corto y a veces es largo, dependiendo de cómo se da. Y entonces nos va a entender de que revolución industrial es la aceleración de la producción de materiales que se inició a través de la industrialización, que es el origen de nuestra sociedad actual. En 1779, un inglés llamado John Watt patentó una máquina revolucionaria, la máquina a vapor. Se inicia en Gran Bretaña a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, con la masiva utilización de las máquinas movidas a vapor, gracias a la invención justamente de este señor inglés. Y se dio en esta parte del mundo gracias a que contaba con las condiciones agrícolas, tenían un gobierno liberal y que contaban no solamente con fuentes de energía, sino también que contaban con innovadoras maquinarias. Es decir, de que la revolución industrial se inició con la fabricación o la invención de la máquina a vapor. Se dio en Gran Bretaña y se hizo de manera acelerada, ya que en esta parte del mundo tenía todas las condiciones dadas para que se pueda realizar un tipo de revolución justamente industrial. La revolución industrial trajo diferentes tipos de consecuencias. Entre las consecuencias demográficas, podemos entender de que produjo un cambio radical en todos los factores de la sociedad europea, creando un nuevo modelo de vida, tales como el desarrollo industrial y minero, el aumento poblacional y de la productividad y el crecimiento de las ciudades y la mejora del comercio. Antes, toda la gente se dedicaba en un 80% a la producción del campo. Desde que llegó la invención de la máquina a vapor y las industrias empezaron a producir en masa sus productos, toda esa gente del campo se trasladó a la ciudad para poder trabajar en estas industrias. ¿Por qué? Porque ganaban mejor que en el campo y así también podían tener acceso a las comodidades que tenía una ciudad que en el campo no tenía. Además de las consecuencias demográficas, la industrialización también transformó a la sociedad y a la economía de esa época.
vamos a ver justamente una de las consecuencias sociales que tuvo la revolución industrial. La más grande de ellas es la aparición de las clases sociales basadas en el dinero. Antes era la nobleza o la realeza y los plebeyos, el pueblo. Ahora el dinero marca la diferencia entre las dos grandes clases sociales. La burguesía, que sustituye la nobleza y se queda como la clase dominante, o sea, son los dueños de las industrias, y los obreros o los trabajadores, que son justamente los que trabajan en las fábricas y hacen y son la mano de obra de esa industria. Y en las consecuencias económicas entendemos de que el campo dejó de ser el principal medio económico. O sea, les comenté de que el campo era el 80% de la producción económica de un país en Europa. Cuando apareció la máquina de vapor y empezaron las industrias a crecer, el campo dejó de lado para hacer la industria la mayor concentración económica. Aparece el liberalismo como medio económico y la igualdad ante la ley. También se produce la concentración industrial en las grandes ciudades y aparecen las sociedades anónimas donde varias personas se juntaban para poder hacer trabajar una industria. Luego vamos a hablar las clases que vienen sobre la segunda revolución industrial y la tercera revolución industrial. A lo largo de la historia se descubrió de que esa fue la primera revolución donde empezó todo con la máquina a vapor. Después vino una segunda revolución industrial y una tercera que es la que estamos viviendo hasta hoy en día. Acá podemos ver algunas curiosidades. A la izquierda de la pantalla pueden ver la primera máquina a vapor o cómo era, que se trasladó a lo que sería el barco a vapor y el tren a vapor. Y a la mano derecha vemos muchas personas trabajando, por ejemplo, unas mujeres en lo que sería la confección de prendas, de vestir a manera industrial. Abajo podemos ver hombres en metalúrgicas. Y así fue, y así eran, para que tengan idea cómo eran en esa época las industrias durante la primera revolución industrial. A continuación tienen las actividades para realizar. Los que tienen el libro tienen que ir a las páginas 9 y 10 y realizar las actividades 1, 2 y 3 de esas páginas. En las otras actividades todavía no. Y los que no tienen libro tienen que copiar en su cuaderno desde el tema, capacidad, indicadores, y acá tienen las actividades para realizar. Primero tienen que escribir el concepto de ciertas palabras que se les pide. Tenemos después un cuadro de mapa conceptual para completar y luego tienen para hacer con verdadero y falso. Espero que el video les haya resultado medianamente productivo, que hayan entendido, y cualquier duda que tengan lo pueden consultar en el privado conmigo. Y también espero sus tareas para el día de hoy. No dejen pasar y no dejen que se les acumule sus tareas para que puedan ya terminar todo una buena vez. Que tengan un bendecido día, que compartan con la familia, eviten el aglomeramiento y quédense en sus casas. Abrazos.